Es posible que Bitcoin esté haciendo los ciclos que hace siempre debido al Bitcoin halving. Se perderá esto en algún momento. Hoy que Bitcoin está consolidando y básicamente la bolsa, también quiero aprovechar este video para analizar una de las gráficas más odiadas durante este mercado bajista, porque todo el mundo básicamente perdió fe en la gráfica logarítmica y ustedes probablemente han visto el Rainbow Chart y otras gráficas, otros indicadores que claramente han sido odiados, como el de Plan B, el Stock to Flow Model. Vamos a analizar todos esos y ver si simplemente Bitcoin está haciendo lo que hace siempre o se está despegando de esto, y debido a recesión, debido a inflación, debido a tasas de interés, a la liquidez saliendo de los mercados y todo esto, es posible que Bitcoin sí sea más afectado que la bolsa. Bueno, veamos todo eso en este video. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que subo por acá e iniciemos. Como menciono, hoy Bitcoin básicamente está consolidando. Ha mantenido este rango entre los 26,000, que viene siendo ya ahora varios soportes. Por el momento no ha tenido un cierre de la vela completo debajo de esto. Sí ha tenido wicks que han limpiado personas en largo. Llegamos hasta la resistencia de los 28,500, que una vez superando esa resistencia que venía siendo esta etapa anterior, podríamos retomar esta otra etapa hasta los 32,000 como nueva resistencia. Por el momento, lo que generaba muchos miedos en personas era una posible comparación a lo que era el dot-com bubble, puesto que hay personas comparando que, por ejemplo, cripto en general tuvo anuncios en el Super Bowl, y no que tenga una validez enorme este argumento, pero en dot-com bubble muchas compañías e internet y el surgimiento de toda esa etapa salieron en el Super Bowl también. Entonces hay personas diciendo como si Bitcoin, cripto y exchanges salieron, FTX estuvo también de hecho. Esto es la misma burbuja y traía Bitcoin y el market cap de Bitcoin en general un movimiento muy similar al dot-com bubble, porque después de generar un rompimiento de la línea de tendencia del mercado bajista, generó un fake out en donde tocó la línea promedio de, en este caso, de 50 periodos, viéndolo en velas semanales, y volvió a retomar el mercado bajista. Esto ya ha sido invalidado. Bitcoin ya rompió estas dos líneas promedio y ahora está simplemente después de este breakout consolidando. Habíamos mencionado que sí, después de un breakout así, un retroceso es válido, pero ya con todo este soporte, ahora soporte, ya no resistencia, muchas personas van a aprovechar retrocesos para comprar. Y aún así, muchas personas dicen, analistas de todo tipo, osos claramente, principalmente, quieren ver a Bitcoin todavía en 10,000, algunas personas dicen 5,000, otros 12,000, 14,000, porque hay una recesión acercándose, porque la inflación está alta, porque Bitcoin nunca ha vivido estas etapas en el pasado. Bitcoin se creó en el 2009, entonces fue en respuesta a la recesión anterior, a una crisis financiera, por todo lo que pasó en el sistema bancario, en cómo los gobiernos también simplemente imprimen dinero y otra vez lo están haciendo, utilizan dinero de los impuestos de las personas para salvar a los ricos. Entonces sí, es una manera de haber creado algo para quejarse en respuesta a todo lo que es injusto en cómo se maneja pues el sistema financiero. Y no creo que eso sea ni siquiera capitalismo realmente, es simplemente una manera de salvar a los bancos, es más como una mafia que otra cosa. Entonces, Bitcoin fue creado por eso, pero nunca ha vivido una recesión. Entonces, ¿cómo es posible que simplemente respete los ciclos? Y si vemos gráficas, y si vemos indicadores, y vemos gráficas que de hecho muchas personas terminaron odiando en este mercado bajista, es por el hecho de que no fueron respetados muy bien. Una manera de analizar el precio y el crecimiento de un activo es con una gráfica logarítmica, la curva logarítmica, básicamente, que va midiendo los fondos y los extremos para generar un promedio de aproximación hacia dónde se dirige. Y esto de hecho lo van acomodando cada año, puesto que uno no puede simplemente hacer una aproximación y dejarla igual. Tiene que, como igual el análisis técnico, uno tiene que ir viendo soportes, resistencias. Pero durante esta etapa, muchas personas dijeron, esto ya quedó invalidado porque rompió por abajo. De hecho, también pasó en el 2020 cuando fue COVID, ahí también se rompió en ese entonces. Ya ahora se tomó en cuenta cuando se analiza desde hoy en día. Pero en su momento, esta caída del 2020 también invalidó el Rainbow Chart. Ahora, creo que esto es lo que molesta a las personas, porque esperan que sea perfecto y claramente no lo fue. Y ahora tampoco lo ha sido, puesto que cayó por debajo de los puntos supuestamente más económicos. Este es uno de Look into Bitcoin. Si vemos este otro, bueno, y en este específicamente sí estuvo por debajo y ahora está en una etapa azul. La etapa azul es
un buen punto de compra para DCA, para Dollar Cost Averaging. Obviamente no es para trading, simplemente para acumular en puntos económicos. Y eso no implica que únicamente viene el bull run después de eso, porque algunas veces sí, después de llegar a puntos muy económicos, no vuelve a tocar bandas más abajo, otras veces se mantiene únicamente en esas bandas creciendo lentamente, o en este caso se tocan varias veces y puede tocarse la banda aún más abajo más adelante, como fue en la pandemia. En esta otra gráfica agregaron de hecho más bandas por un momento y estuvieron criticando este indicador por eso mismo. Ahora ya sí eliminaron esa banda. En un momento hicieron una banda abajo que se llamaba One Bitcoin is One Bitcoin, o sea, un Bitcoin es uno, porque al final de cuentas era lo que importaba, nada más seguir acumulando no importaba, y criticaron este indicador también por eso. Ahora lo han acomodado al punto en donde tiene más lógica, pero antes, de hecho, esta etapa del 2020 estaba por afuera de la banda, o sea, había salido completamente. Ahora lo que hicieron fue incluir estos fondos y lo que fue la pandemia, que ya no sería el descuento más descuento, sino que ahora es buy. Voy a acomodar aquí la cámara para que puedan verlo. Antes era este. Ahora, estos son los ciclos debido al Bitcoin halving. Primer Bitcoin halving, esta línea azul, la segunda, la tercera, la cuarta a la que nos dirigimos. Y esto aproximadamente será en un año. Eso puede variar unos días, pero como se van minando los bloques, se espera que sea para marzo o abril del 2024. De hecho, podemos verlo acá también. Que igual existen diferentes indicadores contadores. Este es uno que aproximadamente 373 días, como para el 5 de abril del 2024, dependiendo cómo se van minando los bloques. Pero igual van a encontrar otros que la aproximación es más alta, 401 días, pero al final de cuentas lo que queremos ver es un aproximado, y el aproximado en la mayoría de estos es que falta un año para lo que sería ahora el Bitcoin halving. Y si vamos viendo los ciclos así de manera simplemente basada en este indicador, sí estamos cumpliendo un ciclo como normalmente se cumple. La diferencia es que tuvimos un doble techo esta vez, no tuvimos un pico como usualmente tenemos en los mercados alcistas, que es un pico, un clímax para después retroceder. Esta vez fue un doble techo, y ese doble techo dejó a las personas con ganas de llegar a estos puntos más sobrevaluados. Ahora no se llegó al punto, según ahora, incluyendo la gráfica logarítmica, al punto más subvaluado, que hoy en día, si nos ponemos donde está el precio actualmente, el punto más económico serían los 14.900. No necesariamente que lleguemos ahí. Podríamos llegar a la banda, al punto externo, meses después, y aún así sería el punto más económico, pero ya no desde el día de hoy. Podría ser más adelante, cerca de los 19.000 antes del Bitcoin halving. Usualmente el precio puede mantenerse cerca de esas bandas, como en los primeros mercados bajistas y etapas de acumulación, lateralización, o después tener, en este caso, tuvimos un crecimiento muy rápido hasta los 13.000. De hecho, superó el 50% del retroceso Fibonacci, para después tener una caída, pandemia, que en ese caso considero que por ser cisne negro no es muy probable tener algo similar. Siempre puede existir otro cisne negro. Ahora está pasando cosas con Binance. No creo que Binance vaya a caer. Si cae Binance, claramente Bitcoin vería una caída enorme, pero no creo que eso pase aún. En un futuro sí, pero creo que ya podríamos tener otros competidores y no sea tan controlado por Binance. En fin, todo esto puede aún así generar movimientos rápidos, y aún así vean que no se supera los máximos anteriores hasta superar el Bitcoin halving, para el cual falta un año. Otro que para algunas personas perdió validez es el Stock to Flow Model, creado por, no fue creado por Plan B. Plan B pueden seguirlo en Twitter, pero él aplicó este Stock to Flow Model, que también se puede aplicar a activos escasos, como el caso del oro, cuando se van minando, y eso que el oro puede crearse cada vez más. En el caso de Bitcoin, que sí es limitado a los 21 millones, lo aplicó y considera que sería un mejor modelo todavía. Pero como ven, la línea en este caso, que es lo que el precio iría a acercarse durante este mercado bajista, muchas personas también terminaron odiando este modelo, porque antes más bien superaba las expectativas del modelo, que era la línea que pueden ver en el medio, superándolas en esos clímax que tiene Bitcoin y también todo el mercado de cripto. Esta vez, siendo un doble techo, apenas se acercó a esa línea y ha estado subvaluado. Por eso, ahora sí, acercándose a ese punto, que hoy en día ese punto estaría cerca de los $55,000 para el precio justo de Bitcoin. Todavía estamos en etapas subvaluadas por muchos indicadores, pero lo subvaluado puede durar mucho si las personas están considerando que es una recesión, alta inflación, tasas de interés. Mencionen lo que quieren agregar. Mi punto con este video es que muchos de estos indicadores van a funcionar
pero no van a ser perfectos. Ahora, durante la etapa del mercado bajista, es normal ver extremos de personas que quieran que el precio llegue a puntos muchísimo más bajos porque tal vez no han experimentado otros mercados bajistas. Entonces, cuando ven lo de FTX, consideran que eso nunca había pasado, pero ha pasado en el pasado con Mt. Gox. O cuando consideran inclusive que se están subiendo tasas de interés y en el caso de Bitcoin no había estado durante una recesión, que todavía en teoría no ha estado en una oficial, consideran que también esta vez es diferente. Pero lo interesante es que esas palabras de que esta vez es diferente usualmente no son válidas al invertir. Uno no puede invertir o realizar trading diciendo esta vez es diferente, porque uno se basa en los datos históricos. Como Bitcoin no estuvo durante el 2008, las personas consideran que tiene que ser peor, que tiene que, como no lo ha vivido y lo considera un activo de riesgo, tiene que ser peor esta vez. Pero realmente los datos que tenemos son los datos que han sido validados durante los Bitcoin halvings. Eso es lo que podemos ver de los ciclos de Bitcoin. De hecho, lo ideal es no utilizar únicamente un indicador. De hecho, para tratar de buscar los fondos, uno no utilizaría únicamente este, puesto que no dice mucho, pero tratar de combinar varias cosas. También ver el retroceso de Bitcoin, si ya es más de un 60-70%, que esta vez parece que llegó hasta el 77%. En el caso del retroceso total, hay que entender que para el siguiente mercado bajista tal vez no sea ese 77, tal vez sea únicamente un 72 o un 70, porque el activo va creciendo, entonces ofrece diminishing returns, retornos disminuidos solo por el hecho de un activo en crecimiento. Y esto, aunque nos acercamos muy probablemente a una recesión, según lo que podemos ver en la curvatura de los rendimientos, en donde sí vamos a tener una recesión usualmente después de tener esta inversión, no justo durante la inversión, pueden ver es después de que se completa y se sobrepasa la línea cero otra vez, es ahí meses después una recesión. Apenas estamos todavía, parece que creando los fondos en esta etapa donde la curvatura está claramente invertida, pero después de cruzarla, unos meses después podemos tener esa recesión. Creo que tampoco uno podría adivinar si Bitcoin va a verse afectado por esto o no, puesto que en el 2008 el oro, que se considera un depósito de valor, muchas personas buscaron el oro para resguardarse debido a una recesión. Pero justo durante la recesión el oro empezó a subir. Si las personas terminan viendo Bitcoin no únicamente como un risk asset, como un activo de riesgo, sino que también lo terminan viendo como un depósito de valor, que de hecho usualmente hemos tenido ciertas señales. Si lo vemos hacer movimientos similares al oro, que de hecho ha venido haciendo últimamente, las personas debido al sistema financiero y el problema de los bancos se resguardan en el oro y también en Bitcoin. Ahora, obviamente Bitcoin también es un activo de riesgo por la edad que tiene, por ser nuevo y puede considerarse algo muy tecnológico, pero en sí viene siendo un commodity similar al oro. Entonces, muchas personas lo considerarían que en ese caso una recesión podría ser beneficioso para Bitcoin, aunque sea la primera. Eso demostraría si la siguiente serviría para algo similar también. Obviamente es un mejor dinero que el dinero y las divisas, puesto que posee mejores características. Es dinero sólido fundamentalmente, pero siendo nuevo es lo que hace temer a las personas cómo se comportaría en una recesión, inflación alta, etc. Pero creo que a partir de todo eso, aún así Bitcoin está haciendo lo que hace en todos los ciclos. Después, ahora acercándose al Bitcoin halving, ya faltándole específicamente cerca de un año, unos 360 días, ya para ese entonces Bitcoin empieza a tener una recuperación. En esta etapa también, cerca de los 360 días, ya estuvo acercándose a recuperar el 50% en el retroceso Fibonacci y lo superó levemente. Y en algunos casos, sí, también ha generado un doble fondo para esta etapa. Esta etapa aquí, básicamente en los 330 días, generó un doble piso. Así que tenemos escenarios de todo tipo. Pero en ninguno de esos se generó un nuevo fondo para estas etapas. En el primero, que podríamos considerar el más volátil para estas etapas de los 360 días, fue cuando se estuvo generando el fondo antes del primer Bitcoin halving. Entonces, tómenlo como quieran. Creo que si vemos los datos, incluso de todos los ciclos de Bitcoin, Bitcoin parece estar haciendo lo que siempre hace.
respetando el Bitcoin halving. Puede hacer que algún día ya no lo haga, pero esa es la historia que tenemos y es lo que podemos utilizar como datos para ver si está en puntos de recuperación, y claramente por análisis técnico sigue generando máximos mayores a los anteriores. Aunque podamos tener retrocesos, creo que es más probable que sean opciones de buy the dip. Lo digo por el mercado, probablemente va a estar utilizando retrocesos como puntos de compra. Pero como siempre, manejo del riesgo es importante. Nuevamente, todo eso lo enseño dentro de ProPlan Trading. Déjenme un like si les gustó este video, comentarios siempre bienvenidos abajo y nos veremos en el siguiente. Chao.